Bienvenidas y bienvenidos a este seminario del Instituto Nacional de Salud Pública, un espacio que nos convoca para reflexionar, compartir conocimientos y fortalecer nuestras acciones en favor de la salud pública. Es un privilegio contar con su presencia y participación. Con ello, damos formalmente inicio a nuestro programa. Hola, buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto seminario académico. Este es parte de una serie de seminarios que tenemos conmemorando el 20 aniversario del estudio de la salud de las maestras. En esta sesión vamos a abordar el tema de datos de georreferenciación, un hito en las maestras, lo cual es un componente clave para fortalecer la investigación en salud ambiental que hacemos también dentro de la Corte. Ahora, la maestra Carla Mariana Valdés Trejo, quien será nuestra ponente el día de hoy, es maestra en Ciencias en Salud Ambiental por la Escuela de Salud Pública de México, ingeniera química ambiental por la Universidad de las Américas Puebla, ambas con mención honorífica. Su trabajo se ha enfocado en la investigación de los efectos de la contaminación atmosférica y el cambio climático en la salud humana, con experiencia en epidemiología ambiental, análisis espacial, manejo e integración de bases de datos y modelación de exposición ambiental. Desde 2021 colabora en el Instituto Nacional de Salud Pública en proyectos de investigación relacionados con contaminación del aire, salud pública y cambio climático, incluyendo actividades de coordinación e integración de resultados. Actualmente brinda apoyo en la coordinación general del proyecto, evaluación de estrategias de mitigación del cambio climático y la contaminación del aire en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, beneficios para la salud pública de la reducción de carbono negro. En la Corte de Maestras ha contribuido a la consolidación de información residencial y al desarrollo de herramientas geoespaciales para fortalecer los análisis epidemiológicos en la Corte. Maestra Carla, muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de conocer más sobre este proyecto que es tan relevante para Maestras. Y antes de cederle la palabra, invito a quienes nos acompañan que conforme avance la presentación puedan ir dejando sus preguntas o comentarios en el panel de chat y al final tendremos un espacio para poder revisarlos. Ahora sí, adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Jocelyn. A ver, les comparto mi presentación. Sí la podemos ver, ¿verdad? Sí, lo vemos correctamente. Perfecto. Bueno, pues ya me presentaron. Yo soy Carla Mariana Valdés y vamos a hablar de estos datos de georreferenciación. ¿Por qué es un hito en las maestras? Porque estos datos permiten que podamos saber a qué están expuestas ambientalmente y realizar otro tipo de estudios, además de todos los que ya se han realizado en la Corte. Brevemente, el estudio de salud de las maestras, para quienes no sepan, está compuesto por 115.275 mujeres que se inscribieron entre 2006 y 2010 en 12 regiones de México, las cuales podemos ver aquí en este mapita, y estudian la influencia del estilo de vida en el cáncer de mama y en las enfermedades cardiometabólicas, así como otros desenlaces de salud. Actualmente se tienen 3 ciclos de seguimiento, el basal del 2011 al 2014, después del 2014 al 2021 y el más reciente del 2022 al 2024. Y de lo que les voy a hablar hoy es que ya tenemos la incorporación de información geoespacial que justo nos ayuda a evaluar la influencia del entorno físico, pero también social y ambiental en la salud. De lo que les voy a hablar principalmente es cómo se realizó la geocodificación a partir de los domicilios que las maestras ingresaron en sus cuestionarios. Esto se realizó en colaboración con el Centro Geo y este algoritmo fue creado por el doctor Alejandro Molina del Centro Geo y fue liderada esta parte por él. Entonces, la estrategia general que se siguió, les voy a dar los pasos y después voy a ahondar un poquito más en cada uno de estos pasos. Primero hubo una corrección de inconsistencias en los datos. De los domicilios que se tenían, que nos dieron las maestras, había algunas inconsistencias, principalmente en estado y en municipio. Una vez que se corrigieron estas inconsistencias, estas direcciones se metieron en una API de geocodificación de la empresa ArcGIS para obtener coordenadas.
Después, estas coordenadas, con esas coordenadas se realizó una verificación geoespacial para poder descartar ubicaciones inválidas, las que decían en la dirección que estaban en un lugar, pero al ponerlas sobre un mapa resulta que están en otro, esas se descartaron y esto se hizo verificando con datos oficiales de México. Después se desarrolló un indicador por algoritmo léxico. Eso quiere decir que comparaba las direcciones que dieron las maestras contra las direcciones que arrojó esta API. Voy a explicar un poquito más esto más adelante. Y por último, ya estos datos se realizó estos datos que ya tenemos geocodificados, realizamos una validación con otros datos que se tenían del INE y también con la ubicación de los centros de trabajo de las maestras. De tal forma que si el domicilio está, por ejemplo, en Nuevo León y dice que el centro de trabajo está en Mérida, pues ahí hay una inconsistencia que pues no es coherente y ese dato pues no nos va a servir. Entonces vamos con un poquito más de detalle. ¿Qué problemas e inconsistencias se encontraron en los datos que dieron las maestras? Bueno, uno es que como era un dato abierto, escribe tu dirección, no había como estas listas de verificación que a veces tenemos que escoges de una serie de opciones y entonces ya tienes como más coherentes los datos. Aquí era un campo abierto en donde la maestra escribía su dirección. Entonces tenemos que las maestras pueden escribir lo mismo de diferentes formas. Por ejemplo, DF, CDMX, Ciudad de México, sede de México, Distrito Federal, todo eso se refiere al mismo lugar y sin embargo, pues tenemos 5 o 6 opciones diferentes. Entonces, lo que se hizo fue unificarlo a uno solo. También teníamos domicilios incompletos, faltaban números, faltaban calles. Había otras inconsistencias curiosas, como por ejemplo, de repente en estado decía soltera, ¿no? O divorciada. Entonces, como que este tipo de inconsistencias pues se quitaron. También teníamos domicilios que no era posible codificar, no se podían meter a la API, como todos estos de domicilio conocido, que en ubicaciones rurales pues es muy común, que son poblaciones tan pequeñas que pues no tienen como calles y números asignados, sino simplemente es domicilio conocido, y pues para fines de este algoritmo no se pudieron utilizar y tuvieron que descartarse. Ya que tenemos esta corrección de datos, lo que se hizo fue hacer estas consultas en esta API de ArcGIS. Estas consultas es, tú le das una dirección, ellos checan en unas bases de datos muy extensas que tienen y entonces ven, esta dirección se parece a esta que yo tengo y estas son las coordenadas. Entonces, en lo que te arroja esta API, tú metes una dirección, te arroja la dirección que tiene en su base de datos y el juego de coordenadas que tiene asociada a esa dirección. Como teníamos 104,000 textos que meter en la encuesta, son muchas consultas para una API. Entonces, esto puede tomar mucho tiempo de procesamiento. Entonces, una estrategia que el doctor Alejandro Molina utilizó para hacer esto más rápido fue partir estos 104,000 datos en 105 máquinas virtuales de AWS para poder hacer en paralelo todas estas consultas de lotes de datos más pequeños. Entonces, estos lotes de datos se metieron a la API y de la API nos salieron 151,668 candidatos georreferenciados. O sea, de estas 104 nos salieron estos 651,000. ¿Por qué pasa eso? Porque de una sola dirección que nosotros metemos, no necesariamente tenemos una respuesta de 1 a 1, sino puede ser de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 15, dependiendo de la base de datos y de cómo vea la API que coincide. Entonces, de cada una de estas consultas que se hicieron, por ejemplo, para esta dirección que se metió, aparecieron 2 candidatos diferentes. ¿Qué te arroja la API? La API te arroja la dirección que tienen en su base de datos, una localización, quiere decir unas coordenadas X y también una área de incertidumbre. Esta área de incertidumbre es la que ellos dicen, bueno, nosotros creemos que este punto de esta dirección, con esta confianza, cae ahí. Y esos 3 datos son importantes para posteriormente hacer el filtrado y quedarnos con un solo candidato de los 2, 3, 4, 5, 15 que pudieran haber salido por cada uno de los registros que nosotros consultamos. Entonces, para pasar otra vez de estos 651,668 candidatos a uno solo por cada maestra, se hicieron 3 cosas. Lo primero que se hizo fue, como les comentaba, proyectar estos puntos sobre mapas oficiales. Son unos mapas del INE que tiene CentroGeo
y así se pudo validar la coincidencia con polígonos oficiales a nivel colonia, código postal, municipio y entidad. Entonces, estos puntos que no tenían congruencia en la información, que a lo mejor la coordenada, la dirección decía que estaba en cierta colonia, pero al proyectarlo estaba en otra, pues esos son puntos que no tienen congruencia y esos fueron desechados. Independientemente de que fuera un candidato por un punto, si no tenía esta congruencia, ese punto se desechaba. También se hizo un alineamiento de secuencias, se desarrolló este indicador léxico que lo que hacía era comparar las dos direcciones, la que daba la maestra contra la que salía de la API, para ver cuál era la similitud de ellos. Esto se hizo mediante un algoritmo de distancia de Levenstein que calcula el número mínimo de cambios del texto para convertir una secuencia de palabras en otra. Entonces, en este caso, de pasar de la secuencia de palabras, que es el domicilio que puso la maestra en la encuesta, contra el domicilio que nos arrojó la app. Entonces, en estas en particular, que vemos esta diferencia, que en lugar de AVE dice avenida, no dice DEL, solo dice Rosario Número, y luego Santana, aquí sí cambia completamente, y aquí nada más intercambian el código postal y el estado. Entonces, entre estos dos hay un 78% de similitud, y este 78% es el indicador léxico que nos compara las dos cadenas. Ya con estos datos se hizo un filtrado de datos para quedarnos con un punto por cada maestra. Y bueno, un punto válido. Como les decía, la verificación de coordenadas, solo nos quedamos con los puntos congruentes. Ya que nos quedamos con los puntos congruentes, ahora sí filtramos los que tuvieran una máxima similitud entre lo que escribió, entre el dato original, lo que escribió la maestra y lo que obtuvimos en la API. Y también otro criterio fue los que tuvieran una mínima área de incertidumbre. Entonces, de estos 651,000 candidatos, nos quedamos con 101,704 registros únicos por cada maestra. Entonces, estos ya es la coordenada del domicilio de cada una de estas 101,704 maestras. Entonces, bueno, a grandes rasgos, como para recapitular un poco lo que se hizo hasta ahora, tenemos los textos que metieron las maestras, se metieron a la API nos sacó unas coordenadas sin verificación, que eran varios candidatos por cada maestra en unos casos, y ya nos da las coordenadas y la dirección. Esto se proyectó en capas oficiales del INE y nos quedamos únicamente con los datos que tenían los campos verificados y válidos. Y estos se filtraron mediante el algoritmo léxico para quedarnos con una coordenada por cada una de las maestras. Entonces, ya teniendo eso, pues queríamos validar qué tan buenos eran esos datos que teníamos, porque finalmente ya tenemos los datos de 101,000 maestras, lo cual es buenísimo, pero ¿qué tan buenos son? Lamentablemente no tenemos ese gold estándar. Lo mejor sería ir al domicilio de la maestra, tomar la coordenada y esa, bueno, es la coordenada válida, digamos, es el gold estándar que tenemos para comparar. En el momento que se hizo eso no se tenía ese dato, pues, ni de alguna submuestra para poder hacer la comparación, pero lo que sí se tenía es una base de datos del INE también, en donde mediante el CURP de las maestras, el INE nos pudo dar una coordenada, pero no era la coordenada del domicilio, sino del centroide de su colonia. Entonces, es una buena aproximación, pero no es el domicilio como tal. Y como una buena aproximación, pues sí nos podíamos dar una idea de qué tanto se acerca o se aleja nuestra coordenada a esta otra que maneja el INE. Entonces, lo que se hizo fue que se unieron estas bases de datos, se obtuvieron 81,270 registros coincidentes entre ambas bases de datos. Ya con eso se sacó la distancia entre los dos puntos, los codificados por CentroGeo contra las del INE, y se obtuvo que la distancia mediana entre esos puntos era de 166 metros, lo cual pues nos da una buena idea de que no están tan alejados los puntos uno del otro, sino que están pues bastante cerca, de hecho. Después se filtró por algunos intervalos de distancia, por algunas categorías, para darnos una idea de cuántas están más lejos, cuántas están más cerca, y bueno, se obtuvieron los indicadores. ¿Y qué salió de esta validación? Pues vemos que la mayoría de las maestras están a menos de 1 kilómetro de distancia,
Y de hecho también se planteó por un momento hacer un segundo filtrado por este score de domicilios, por este indicador léxico, porque tal vez los que no se parecían tanto a lo mejor las desechábamos. Pero al ver estos datos en donde incluso este eje es el indicador léxico y esa es la distancia entre los puntos, entre el punto del centro geo y el del INE. Entonces nos dimos cuenta que aunque el indicador léxico fuera bajo, los puntos estaban a menos de 1 kilómetro de distancia. Y entonces decidimos quedarnos con todos los puntos geocodificados independientemente de su indicador léxico, que ese de todas formas nos sirvió para el filtrado de pasar de muchos candidatos a uno solo, pero no quisimos perder más maestras, dado que esta distancia pues es bastante corta. Entonces nos quedamos con todos los puntos independientemente del indicador léxico. Se hizo otra validación tomando la distancia hacia los centros de trabajo, porque tenemos geocodificados las escuelas en donde trabajan las maestras, georreferenciadas las escuelas donde trabajan las maestras, y entonces podíamos sacar la distancia entre el domicilio de la maestra y su centro de trabajo. Como les mencionaba hace rato, si la maestra dice que vive en Nuevo León y trabaja en Yucatán, pues ahí algo no está bien. Y sí tenemos algunos puntos así, incluso la gráfica tiene algunos otros outliers pasando 3 kilómetros, en donde evidentemente lo que pudo haber pasado, sobre todo con los del INE, es que no actualizaron su credencial, por ejemplo, y se fueron a trabajar a otro estado y su credencial todavía está en su lugar de origen, ¿no? Pero lo que vimos en general es que la distancia entre el domicilio y el centro de trabajo, pues también eh, es muy corta. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Después de todo este proceso de geocodificación y validación, tenemos las coordenadas geocodificadas por el centro geo, tenemos las coordenadas del INE, que son del centro de la colonia. Cabe destacar que las coordenadas del centro geo ahorita únicamente se tienen para el levantamiento basal de las maestras, únicamente. No se tienen todavía para el seguimiento, sino para el basal. Tenemos coordenadas del INE en 3 años, en el basal y otros 2 años más, me parece que es 2012-2018. Y tenemos también las coordenadas de los centros de trabajo y bueno, estas distancias entre el geocentro de trabajo, INE centro de trabajo y centro geo e INE. Y tenemos estos scores de similitud de domicilio léxicos. Entonces, uno se puede poner tan laxo o tan estricto como uno quiera porque se tienen todas estas herramientas para hacer el filtrado. Y bueno, así es como se ven estos puntos. Podemos ver en azul los centros de trabajo, en verde los que son del INE y las del INE que fueron proporcionadas por el ITAM, por eso ven ITAM aquí, y las de el Centro Geo, que son las que están en rosa. Entonces sí vemos estos puntos. Y en números, ¿cómo estamos, no? Del total de la cohorte, que son 115,275 maestras, que son el 100%, nos quedamos con una dirección autorreportada de 106,631, un 92% de estas fue con las que empezó, digamos, este estudio. De estas se tuvieron que descartar algunas, quedándonos solo con 104,000 direcciones, y de estas únicamente se pudieron geocodificar 101,704, que es el 88% de la corte. Está bastante bien, es un número grande. Sin embargo, pudimos, si queremos tener una N un poco más grande, lo que hicimos también es de esta fuente externa de datos del INE, del Registro Nacional de Electores. Se tiene un 78% del total de las maestras en estos registros. De todas estas que no pudieron ser geocodificadas, que son casi un 12%, un 8,3% sí tienen estas coordenadas del INE. Entonces, aquí podemos recuperar este pedacito más para quedarnos con 111,299 maestras geocodificadas, ya sea la mayoría geocodificadas a nivel domicilio y un pequeño porcentaje a nivel manzana. Pero
pues aquí entra el criterio de cada investigadora, de cada investigador, qué tanto la exposición puede no afectar tanto el hecho de que estén 1 kilómetro, 2 kilómetros alejados de la exposición verdadera. Entonces, la ventaja es que se tienen los filtros y ya se puede decidir y se pueden hacer también estudios de sensibilidad para ver cómo hace si ocupa toda la N o a lo mejor si quito las que no son a nivel domicilio, qué diferencias tengo, ese tipo de cuestiones se puede hacer. Está todo marcado. Y bueno, todo esto bueno, los próximos pasos, ¿qué nos falta hacer? Ahorita es Maestras tiene un estudio de envejecimiento en donde están yendo a visitar a las maestras mayores de 50, 55 años, me parece. Están yendo a visitar a sus domicilios para efectuarles algunas pruebas, tomar algunas muestras. Entonces, aprovechando esta visita a sus domicilios, sí se está haciendo, se está tomando este gold estándar con el GPS de la persona encuestadora, está tomando las coordenadas en domicilio para nosotros poder después comparar lo que tenemos codificado contra la coordenada verdadera, que ya sabemos que está ahí en el domicilio. Estas visitas ya se han hecho durante este año. Actualmente tenemos una base de datos de 3.930 registros crudos. Ahorita esta base de datos se va a analizar para ver si todos estos registros se pueden usar para la comparación o no. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, aparte de tomar la coordenada, se tomó la dirección. Entonces, si esa dirección es diferente a la primera, a la que se tenía para hacer la geocodificación, entonces pues no nos sirve para comparar porque son direcciones, son domicilios diferentes. Entonces, ahora lo que se va a hacer es validar estas coordenadas geocodificadas con las que se tomaron en estas visitas a domicilio. Otro paso más que ya un poco se ha hecho es ver si se pueden recuperar más domicilios para abarcar a todas las maestras y también identificar los cambios de domicilios durante los tiempos de seguimiento. Entonces, ahorita tenemos únicamente línea basal, entonces tenemos que identificar al siguiente seguimiento si cambió de domicilio, cuál es ese nuevo domicilio, y al siguiente seguimiento igual. Y una vez identificando donde sí hubo cambio, tenemos que geocodificar los nuevos domicilios, de tal forma que podamos tener la historia residencial de las maestras completa a lo largo del periodo de seguimiento, lo cual nos puede dar una exposición más acertada de las exposiciones ambientales, los factores ambientales. Actualmente únicamente lo tenemos en la línea base, que es una muy buena aproximación, pero pues queremos ir por lo demás. Y ahora sí, todo esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve tener estas coordenadas para las maestras? Pues ya dijimos que para ver exposiciones ambientales, sociales, etcétera. Un ejemplo es el proyecto anterior de cambio climático y contaminación del aire en 4 zonas metropolitanas de Ciudad de México. Estuvimos estudiando en Valle de México, Toluca, Monterrey y Guadalajara. Este es un ejemplo de lo que se hizo. Lo que nosotros nos preguntábamos en ese estudio es a qué temperaturas y concentración de contaminantes del aire estaban expuestas las maestras durante nuestro periodo de estudio, que era del 2004 al 2022, 2022-2024. Entonces, como ya tenemos estos puntitos que son las coordenadas de las maestras, podemos proyectarlas sobre estos rasters. En este caso es un raster de temperatura, en donde cada cuadrito que vemos acá representa una temperatura diferente. Estos cuadritos son de 1 kilómetro por 1 kilómetro, me parece, y aquí está proyectada la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, dependiendo de dónde cae el puntito de la maestra, es la temperatura a la que estuvo expuesta. Este raster es un mes, corresponde a enero del 2024, pero así como se ve podemos tener de material particulado y así asignarle la exposición a las maestras de material particulado o de gases NO2, ozono, etcétera, y ya podemos conocer las composiciones. Claro que teniendo los puntos, pues esto también podría ser un mapa de cualquier otra cosa, no sé, los nutriólogos que estudian mercados, tiendas de conveniencia, estos ambientes obesogénicos, se pueden hacer muchas cosas ya teniendo las coordenadas. Digo, en este caso, pues yo me especializo en salud ambiental y vemos exposiciones ambientales. Y eso fue lo que hicimos.
Y ahora, ¿qué datos tenemos? Lo que hicimos en el proyecto pasado fue desarrollar modelos mixtos en donde combinábamos datos satélite con monitoreo de calidad del aire local para desarrollar modelos que pudieran ir más allá de las áreas de influencia de las estaciones de monitoreo, que no son muchas y solo están en las ciudades grandes, en las zonas metropolitanas como más grandes. Entonces, para poder tener áreas de influencia mayores, se combinaron con datos de satélite, que sí pueden ver un poco más, para estas cuatro zonas metropolitanas, que fueron las que estudiamos, y las tenemos desde el 2004 hasta el 2022 para PM10 y PM2.5. También existen modelos globales que utilizan ahora sí que datos de todo el mundo para hacer un modelado similar a esto y sí pueden cubrir todo el país. Lo que nosotros vimos en el proyecto pasado es que no había muy buena variabilidad para los años que nosotros estábamos manejando. Probablemente para años más recientes haya mejores datos. Hay un estudiante de doctorado que está utilizando estos modelos también, globales. Entonces, bueno, eso, los globales sí se pueden tener para todo el país. De repente, tal vez la calidad de los datos no es tan buena. De repente sí, hay que verificar. Para los gases, tuvimos modelos de interpolación también para las cuatro zonas metropolitanas. Aquí, lamentablemente, la disponibilidad de datos es algo limitada, también de los monitores, entonces, sobre todo para los años más anteriores. Entonces, se tienen los datos, hay que tomarlos un poco con este cuidado. Y también, pues, se tienen modelos globales con las mismas consideraciones que les decía. Tenemos también datos de temperatura ambiental. Estos datos vienen de Renálisis, también vienen desde satélites, eh, satélites combinados con modelos. Estos datos son, de temperatura son un poco más confiables, toman en cuenta aspectos meteorológicos y también los utilizamos y los tenemos. Se tienen datos de verdor. Este índice es Normalized Difference Vegetation Index y lo que hace es desde el satélite se ve la reflexión de la luz sobre la superficie terrestre y se puede ver, pues, qué tan verde, digamos, se puede asociar a la vegetación. Incluso es un índice que va de 0 a 1, no, de -1 a 1. Entonces, de -1 a 0 son cuerpos de agua y de 0 a 1 ya empieza a ser vegetación. Mientras más se acerca a 1, más verde está. De esto se tienen datos para todo el país en estos años. Este, que también se han usado y me parece que se está empezando también un estudio de luz nocturna. Entonces, lo que hemos hecho es asociar, por ejemplo, nosotros en el proyecto anterior vimos la asociación de material particulado con obesidad, con hipertensión, con EPOC. Ahorita el alumno lo está haciendo con modelos globales y depresión. También la temperatura ambiental igual, tomamos el verdor como una covariable y esta luz nocturna me parece que también lo están asociando a depresión. Entonces hay pues muchas cosas por hacer todavía. Incluso hubo el primer proyecto de salud ambiental que se hizo fue eh, con calidad del aire y diabetes. Y se hizo la aproximación con códigos postales. Todavía no se tenían las coordenadas, entonces se hizo una asignación de la exposición mediante los códigos postales. Entonces, ahorita ya hay una resolución un poco mejor y hay mucho con qué trabajar y qué hacer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Carla. La verdad es que ha sido un tema muy interesante y ciertamente abre nuevas posibilidades para el análisis espacial dentro de ESMaestras y esto va a enriquecer, no tengo duda, la investigación que realizamos en la Corte. Para comentar y profundizar un poco más en este tema, voy a cederle la palabra a nuestra comentarista, la doctora Carla Cervantes Martínez, quien es consultora técnica en la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. En esta función, lidera principalmente las estimaciones del indicador 3.9.1 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible relativas a la tasa de mortalidad atribuible a la contaminación del aire.
Asimismo, lidera la gestión y actualización de las bases de datos globales de la OMS sobre calidad del aire, ambiente y normas de calidad del aire. Brinda también soporte técnico en estadística y epidemiología de la contaminación del aire, desarrollando diversos reportes técnicos y materiales de entrenamiento, así como capacitando directamente a los Estados miembros, principalmente en las áreas de evaluación de impacto a la salud y carga de la enfermedad. Posee formación científica en salud pública y salud ambiental por la Escuela de Salud Pública de México, con trayectoria centrada en estudios de cohorte para evaluar efectos crónicos de la salud por exposiciones ambientales y en la modelación de la exposición a la contaminación atmosférica. Adelante, doctora Carla Cervantes Martínez. Gracias, yo sé que me escuchan bien. Sí, sí, muy bien. Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación para comentar sobre este seminario y en primer lugar quiero felicitar a todo el equipo de maestras por este logro tan importante dentro de la Corte. Indudablemente maestras es un referente indiscutible de la epidemiología en México. Y pues es suficiente con saber que ha seguido a 115,000 participantes en 2 estados ya por 20 años de forma longitudinal y nos ha ayudado a entender a través de casi un centenar de publicaciones científicas la salud de las mujeres mexicanas, con un rigor excepcional metodológico, ya que combina el autorreporte con validaciones clínicas, cosa que le da un valor agregado indiscutible. Sin embargo, hasta antes de este hito, el análisis de los factores de riesgo se centró principalmente en lo individual, en lo conductual, en el estilo de vida, dejando de lado un componente que siempre ha sido trascendente para la salud, pero que recientemente cobra relevancia crítica, dados distintos eventos relacionados con contaminación y el cambio climático. Y me refiero al ambiente. Incorporar esta georreferenciación y además con la calidad técnica y la escala espacial que nos acaba de presentar la ponente Carla Mariana, transforma esta base de datos poblacionales en un sistema de información epidemiológico espacial. Abre una dimensión analítica totalmente nueva y con un alcance enorme. Y es que estamos en una era en la que la investigación no puede evadir la importancia del espacio para explicar los fenómenos de salud. La cercanía entre las personas y la cercanía entre los eventos tienen una relevancia directa que se contrapone con lo que la estadística clásica dice. La estadística clásica pugna por la independencia entre las observaciones, pero ignorar la correlación, la autocorrelación y la influencia entre observaciones es en la práctica renunciar a entender cómo el entorno determina la salud. Por eso, un esfuerzo de georreferenciación fina, como el que hoy nos presenta maestras, no es solo un logro técnico, sino es el puente metodológico para capturar esa realidad espacial. Pero bueno, ¿cuáles son en concreto esos alcances o los alcances que este logro tiene? Yo destacaría 4 puntos principales. El primero es que abre la puerta a aproximarnos de forma gradual y tal vez por ahora con ciertas limitaciones a la medición del exposoma externo. Aunque aún no se cuenta con trayectorias residenciales desde el nacimiento de las participantes, esta georreferenciación nos permite avanzar significativamente en la comprensión de las exposiciones acumuladas, al menos en las últimas 2 décadas de las participantes. Al integrar ya coordenadas precisas y juntarlas con datos ambientales, me refiero a datos provenientes de redes de monitoreo ambiental, de modelos de dispersión, de imágenes satelitales como las que Carla nos mencionó, se sientan las bases para estimar niveles de exposición ambientales de forma individual y precisa. Esto permitiría comenzar a explorar el impacto de, por ejemplo, la calidad del aire, las islas de calor, pero también el acceso a áreas verdes, los entornos alimentarios alrededor del hogar, alrededor de los centros escolares, entre muchas otras variables que podrían ser exploradas. En segundo lugar, esta geocodificación nueva nos da herramientas para analizar el entorno construido de una forma más precisa, ya que la georreferenciación nos ayudaría potencialmente a entender cómo el diseño urbano, la oferta de alimentos, la accesibilidad geográfica a servicios de salud pueden actuar como facilitadores o como barreras para la salud de las maestras. En tercer lugar, visibiliza las desigualdades.
porque nos permite identificar áreas de riesgo y analizar la equidad en salud con una resolución espacial sin precedentes en las cortes de nuestra región de las Américas. Y finalmente, este nuevo hito potencia el análisis de causalidad espacio-temporal, ya que un seguimiento de 20 años georreferenciado permite rastrear cómo los cambios en, por ejemplo, las concentraciones de un contaminante o los cambios en la temperatura a lo largo del tiempo inciden en el desarrollo de enfermedades. De hecho, ya hay una publicación al respecto de hace 3 o 4 años en donde se analizó el cambio de las concentraciones de contaminantes con diabetes. Ahora sería sumamente interesante evaluar si esta refinación de la escala espacial de georreferenciación tiene algún impacto en los hallazgos previos. Entonces, en conclusión, no solo podemos ahora analizar cómo cambian los hábitos o diagnósticos de las maestras a través del tiempo, sino que ahora podemos ver cómo ha evolucionado el entorno en donde viven y trabajan y ver cómo esto impacta o no su salud. Y bueno, todos estos 4 puntos que mencioné dejan ver un avance sumamente positivo para la Corte. Pero como todo avance, también surgen nuevos grandes retos que hay que poner sobre la mesa. El primer reto es la reconstrucción retrospectiva de las trayectorias residenciales, es decir, cómo georreferenciar con precisión el historial de viviendas y escuelas a lo largo de 20 años para 115,000 participantes. Esto es un desafío técnico y de memoria computacional enorme, pero que será indispensable considerar para no clasificar mal las exposiciones acumuladas de las participantes. El segundo reto son los aspectos éticos y de gobernanza, y me refiero específicamente a la protección y anonimización rigurosa de las coordenadas para garantizar la privacidad de los datos, la privacidad de las maestras sin perder la resolución espacial. Y el tercero y muy relevante para quienes hacemos salud ambiental es el sesgo de movilidad. Esa necesidad que tenemos siempre de ponderar y entender cuánto tiempo pasa una persona en su hogar frente a su área de trabajo o en los trayectos cotidianos del día a día. Entender esta movilidad nos permite entender o caracterizar mejor las exposiciones ambientales y es una necesidad constante en los análisis de salud ambiental. Pero pese a estos retos, este logro posiciona a Maestras como una plataforma clave, no solo para la salud pública, sino ahora y con mayor énfasis para el diálogo con otras áreas de estudio. Me refiero a la geografía, al urbanismo, a la ciencia de datos ambientales, entre seguramente muchas más. De hecho, con este logro, esta corte georreferenciada tiene el potencial de responder directamente al llamado de la Organización Mundial de la Salud para atender vacíos de investigación globales muy claros, referidos en este documento que pueden visualizar en pantalla y al que pueden acceder escaneando el código QR. Me refiero, por ejemplo, a vacíos de investigación globales como entender los efectos crónicos a la salud por componentes específicos del PM2.5 en el aire, como el carbono negro, las partículas ultrafinas, analizar la sinergia entre contaminantes y cambio climático, incluyendo el estrés térmico, evaluar el impacto de la contaminación en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas y sobre todo y sumamente relevante para países de ingresos medios como el nuestro, generar evidencia orientada a políticas públicas, fortaleciendo así la capacidad local para gestionar el ambiente. Personalmente, creo que este hito es una oportunidad invaluable para toda la comunidad académica. Animo a que más investigadoras, investigadores, postdoctorados y estudiantes busquen sinergias con la Corte y aprovechen el enorme abanico de preguntas de investigación que esta base de datos espacial nos ofrece para responder a estos desafíos. Para cerrar mi intervención y abrir la discusión que procede, me gustaría dejar sobre la mesa 2 preguntas clave para el grupo de investigación. En cuanto al futuro de la Corte, ¿cuál es el plan a mediano plazo o la proyección que tienen para incorporar capas de datos ambientales adicionales a las comentadas previamente en la presentación? ¿Y qué protocolos o mecanismos de protección de datos se han pensado para que investigadores externos puedan explorar hipótesis, ya sea de salud ambiental o de salud urbana, entre otras, sin comprometer en lo absoluto la privacidad de las participantes? Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, doctora Carla Cervantes Martínez, por este comentario. Creo que nos permite todavía expandir lo que ya nos había contado la doctora Carla Mariana y trae la relevancia de cómo puede impactar esto para la corte y también para otros estudios, ¿no? Creo que esta es una representación muy importante de cómo va cambiando y cómo vamos ganando en investigación espacial en México, que es un país de ingresos medios, y que muy probablemente no esté pasando lo que vemos en países de ingresos altos. O sea, creo que podemos contribuir de una manera muy importante a la investigación, entendiendo lo que pasa en este tipo de contextos. Y pues cedo la palabra a la maestra Carla, por si ella desea responder algunas de las preguntas propuestas por la doctora Carla Cervantes. Asimismo, invito a nuestros participantes de en esta sesión de Zoom. Si tienen dudas, preguntas, pueden hacerlas llegar a través del chat. También tenemos para nuestros participantes desde Facebook, está abierta la posibilidad de que ingresen sus preguntas, sus comentarios en la parte de comentarios de la presentación. Entonces, adelante, por favor. Sí, en cuanto a las capas de información ambiental, bueno, están las que les mencioné. Se está desarrollando, está a nivel nacional en base a modelos globales. Esa está en desarrollo, vamos a ver qué hay. La de luz nocturna, desconozco si hay de forma inmediata más, pero bueno, la posibilidad está abierta, está ahí. En cuanto a la protección de los datos, es muy importante, efectivamente, es primordial cuidar los datos y la integridad de las maestras. Entonces, bueno, estas coordenadas, estos datos están o en muy contados equipos locales y en el servidor de maestras únicamente. Para poderlos compartir realmente, bueno, se tienen que tener estos convenios de confidencialidad bien establecidos con las personas investigadoras que vayan a hacer uso de los datos y no se les comparte como tal los datos de las coordenadas justamente por esta protección de las maestras. Entonces, se tienen mecanismos para que nos puedan compartir ellos sus capas ambientales, si es que las tienen, si las están desarrollando, se hace aquí la asignación de la exposición y se les regresan las exposiciones a las que están expuestas las maestras, no las coordenadas como tal, justamente por protección, porque son datos muy sensibles que sí hay que cuidar mucho. Entonces se tienen eh, estos mecanismos de, bueno, la firma de los convenios más es esto de hacer, digamos, aquí en casa esa asignación para solo tener aquí esas coordenadas, pero que puedan ser útiles porque precisamente con la exposición es con la que la persona investigadora va a trabajar para ver los desenlaces. Muchas gracias, maestra Carla Mariana, por la respuesta tan completa a ambas preguntas. Y también quisiera aprovechar este espacio para recalcar, tenemos algunas participantes que están siguiendo la sesión y entonces siempre somos les solicitamos que puedan entregarnos información de cualquier cosa que estamos evaluando, que sea lo más cercana a la realidad posible. En este escenario, pensando en las direcciones, nuestra insistencia o nuestra petición en realidad va enfocada a esto, porque es un tema muy importante lo que mencionabas hace un momento sobre las diferentes maneras, ¿no? De escribir una misma dirección y que todas se enfocan al mismo lugar y que complejiza el análisis. Entonces, solo tener mucho cuidado y agradecemos de nuevo mucho el que a lo largo de los seguimientos ustedes nos puedan compartir la información actualizada, porque eso nos ayuda a saber efectivamente si las exposiciones que las acompañaron ustedes en cierto lugar, ¿no? Que pues como personas no podemos controlar, pero que vivimos al centro de ellas, si estas exposiciones cambian cuando ustedes se fueron a otro lugar, ¿no? Y no sigamos asumiendo que viven bajo un mismo escenario cuando esto no puede ser ya el caso. Entonces, no sé si alguien más de nuestros asistentes tuvieran preguntas adicionales. Denme un momento para revisar en Facebook si alguien tiene alguna otra pregunta. Y si no, de momento yo también aprovecho para preguntar.
Digo, los retos de este tipo de investigación creo que ya fueron abarcados de manera muy completa por la doctora Carla Cervantes. Yo me pregunto, con todo el desarrollo tecnológico que ha habido, no solo en las últimas décadas, yo creo que en los últimos 10 años, lo que vemos en computadoras, en servidores, en los cochecitos estos que van y hacen los mapas, todo esto ha sido un crecimiento tan increíble que yo me pregunto cómo ves tú, maestra Carla, cómo ve el crecimiento, este potencial, hasta dónde podríamos pensar que este tipo de investigación puede llegar, qué nuevas oportunidades el crecimiento tecnológico nos puede brindar en este escenario de investigación espacial. Efectivamente, los avances tecnológicos están siendo avasalladores y ya ni siquiera hablamos de años. Por ejemplo, en inteligencia artificial estamos hablando de que como estamos ahorita, como estamos hace 6 meses, o sea, ni siquiera un año, ya es una diferencia abismal. Entonces sí estamos avanzando a pasos agigantados, cada vez tenemos más herramientas de las cuales echar mano. Lamentablemente, muchas veces estamos limitados por los recursos económicos. Sabemos las limitaciones presupuestales que de repente puede haber, entonces acceder a todas estas herramientas no siempre es posible. Buscamos la forma de cómo sí, siempre y tener acceso a lo más nuevo con los recursos que tenemos, de como igual países de ingresos, medios países en vías de desarrollo, de repente pues no tenemos todos los recursos que quisiéramos, pero hacemos la verdad lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pensando, por ejemplo, el ejemplo de las 104 máquinas AWS se hizo sí para optimizar tiempo, pero también porque la aplicación a partir de cierto número de consultas tiene un costo. Entonces también se fraccionó para poder acceder a esa aplicación sin costo. Entonces es este ingenio que tenemos muchas veces con la falta con los recursos limitados para poder acceder a estas tecnologías de una forma o de otra. Entonces sí, va a ser muy interesante ver cómo podemos a lo mejor incorporar esta parte de la inteligencia artificial, tal vez, y que nos puedan ayudar a tener más completa esta historia residencial. Muchísimas gracias. Y una pregunta para la doctora Carla Cervantes. ¿Qué oportunidades de investigación con los datos que tenemos actualmente habría para realizar en ESMaestras desde esta perspectiva espacial? Eh, y bueno, creo que esta es la pregunta que tenemos hasta el momento. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Bueno, es que las preguntas de investigación, como mencioné en mi participación, son vastas. Y afortunadamente, y me alegra decirlo, no solo se sitúan alrededor de la salud ambiental, sino que van más allá e incluyen la salud urbana, incluyen aspectos como áreas como urbanización y áreas para evaluar efectos sobre accesibilidad a servicios de salud, sobre accesibilidad a alimentos saludables, a áreas verdes, a áreas para hacer deporte, etcétera. Entonces, creo que estamos en una etapa en la que ya podemos comenzar a pensar en integrar no solo salud ambiental y sus diferentes componentes. Me refiero a contaminación de aire, agua, suelo en diferentes matrices ambientales y distintos contaminantes, sino que también podemos comenzar a entender esto de las exposiciones múltiples, más allá de salud ambiental, y entender en un concepto completo y homogéneo lo que es la salud en realidad, que es esa suma de las múltiples exposiciones, no solamente las decisiones individuales, sino exposiciones ambientales no determinadas por el ser. Y estamos en ese momento en que este nivel de datos, este nivel de georreferenciación, esta calidad de trabajo nos permite ya acceder a ello. Es cuestión de comenzar a trabajar de forma transdisciplinaria, multidisciplinaria, de comenzar a hacer redes. También hay múltiples recursos en línea que son de acceso gratuito, que al menos desde la Organización Mundial de la Salud se ponen a disposición del público para que puedan acceder a ellos. Me refiero a bases de datos, a estimaciones de exposición de temperatura, de contaminación, de olas de calor, perdón, etcétera. Entonces, es momento de tener esa visión ampliada
y de empezar a integrar información, de buscar, en efecto, dados nuestros recursos limitados, muchas veces en países en desarrollo, no tenemos ese acceso a modelos sofisticados o a computadoras, super máquinas que nos permitan hacer modelos excepcionales, pero siempre hay acceso y siempre hay forma. Creo que es momento de empezar a buscar esos caminos, de empezar a ampliar las redes y de trabajar de una forma más holística para comprender la salud de las personas, en específico en este caso de las maestras mexicanas. Le agradezco mucho su respuesta, doctora Carla. Creo que justo nos abre esta panorama y la necesidad de que desde nuestras diferentes áreas de investigación sepamos cómo podemos comenzar a abordar de manera más integral nuestras preguntas de investigación a partir de esta información que ahora tenemos disponible. Muchas gracias. Y nos pregunta también la doctora Fátima Estrada, ¿de qué manera podría la inteligencia artificial aportar al estudio geoespacial más allá de acortar los tiempos? Sí, nos pregunta para ambas si podrían compartir referencias de otros estudios geoespaciales que estén utilizando la inteligencia artificial en esta área. Pues ahorita lo nuevo en la inteligencia artificial es el uso de agentes. La verdad, mm, ahorita no tengo muy claro cómo integrarlo en la parte espacial. Sé que acortan los tiempos, puede hacer análisis mucho más rápidos de lo que los hacemos nosotros. Yo no tengo referencias por el momento, es algo muy nuevo y que está avanzando a pasos agigantados, pero sí el uso de agentes puede automatizar tareas cotidianas, o tareas como repetitivas de una forma muy sencilla. Entonces, hay que ver justo cómo podemos aplicar eso para hacer, para utilizarlo de forma que nos puede eficientar los procesos. Sí, me Muchas gustaría añadir justamente, creo que estamos en una etapa con la inteligencia artificial en la que comenzamos a aprender cómo hacer las cosas distintas. Creo que es difícil en este momento o estas alturas, desde mi perspectiva, decidir hacer las cosas de una u otra forma. Más bien estamos explorando el mundo desde una nueva visión, desde un nuevo paradigma y rompiendo paradigmas, por supuesto. En efecto, la inteligencia artificial generativa está abriendo campos en la investigación específicamente muy interesantes, porque ahorra y nos ayuda a optimizar los tiempos de una forma maravillosa. Pero también debemos tomar en consideración las limitaciones y la ética del investigador. Es ahorita un dilema ético, decidir qué tanto hacer y qué tanto no hacer con ayuda o apoyo de la IA. Creo que siempre hay que mantener nuestra curiosidad personal y nuestras ganas de saber dentro de nosotros para no perder esa curiosidad y cedérsela a una inteligencia externa. No tengo un ejemplo claro en este momento que pudiera dar de cómo específicamente con los datos de georreferenciación la IA podría intersectar, pero sí creo que muy pronto vamos a ser capaces incluso de validar utilizando la IA estos datos de georreferenciados. Creo que va a ser un camino que posiblemente en el futuro es maestras pueda seguir para una segunda, tercera o las validaciones que sean necesarias y eso va a sumar muchísimo. Y para temas, quiero regresar un poco a la pregunta anterior, a la primera pregunta que le hicieron a Carla Mariana y sumar que también ahora la inteligencia artificial, pero no solo eso, sino la tecnología y los avances computacionales han permitido incluso tener nuevos satélites ya colocados que permiten acceder a nueva información que antes no se conocía sobre o para aproximar exposiciones ambientales. Cada vez esos avances nos hacen que haya más satélites, mejores satélites y con mejores aproximaciones a la exposición. Entonces, la salud ambiental afortunadamente está en un momento muy bueno y diría que la salud urbana también, en el que podemos echar mano de fuentes secundarias de información para entender cómo funciona el ambiente que está alrededor de nosotros. Entonces, estamos en un momento bien interesante, bien importante,
que seguramente nos dará mucho para publicar, pero mucho para estudiar, pero mucho para curiosear. Entonces hay que mantener siempre la mente abierta a estas nuevas preguntas de investigación. Gracias. Muchas gracias a ambas por su respuesta. Tenemos una pregunta más. Buenos días. ¿Cómo se garantiza la visibilidad e inclusión de poblaciones indígenas y grupos vulnerables en zonas rurales donde la disponibilidad de datos tal vez es más limitada? Para cualquiera de las. Bueno, es una parte importante porque sabemos que la salud para las personas vulnerables pues resulta un tema, un tema difícil. Tenemos que dar prioridad a esas personas vulnerables porque son las que están más expuestas, tienen más problemas. Y como dice, si es un problema fuerte que la disponibilidad de datos sea limitada. Tenemos desde este domicilio conocido que se me ocurre que a lo mejor podemos poner un pin manualmente a lo mejor viendo el tamaño de la localidad, a lo mejor en el centro de la localidad y poder tener una aproximación. Pero bueno, esto se tiene que hacer manualmente, consume más tiempo. Probablemente con inteligencia artificial podamos hacerlo ya de forma automatizada. Son estas cosas que tenemos que explorar. Y sí, yo creo que para garantizar tenemos que sí hacer a lo mejor un poco más de trabajo manual, enfocar los esfuerzos por ahí, porque pues sí, el grueso de todo lo que es automatizado, donde están los datos, incluso de estas APIs, pues sí, es en los entornos urbanos. Entonces, no sé si a Carla se le ocurra una mejor forma de poder lograr esta visibilización. Sí, añadiría que en efecto tenemos generalmente muchas limitaciones en poblaciones rurales y hablando del ambiente, principalmente esa limitación de que el monitoreo generalmente está centrado en las zonas urbanas, porque pues se busca saber cómo está el área donde vive la mayoría de la gente, ¿no? Y eso no ocurre en la zona rural. Sin embargo, en zonas rurales, por ejemplo, hay problemas muy interesantes de contaminación del aire intramuros que no están siendo vigiladas, por los sistemas de monitoreo local, me refiero. Entonces, sí hay problemas muy peculiares y puntuales que hay que llevar, que hay que vigilar de forma cercana en zonas rurales. Lo que sugiero, la forma en que creo que se puede abordar es a través de estos modelos globales. Es decir, es difícil validar un modelo global. Con modelos globales me refiero a los modelos de contaminación o dispersión de contaminantes atmosféricos, vamos a decir, que no solamente estiman la exposición en zonas urbanas, sino que se van más allá y a lo mejor cubren todo el país, hablando de México, o cubren todo el mundo, por ejemplo. Estos modelos globales, si bien no pueden ser validados en zonas rurales porque no tenemos un monitoreo puntual en esas áreas que nos permita comparar con lo observado contra lo estimado, pero sí nos dan una aproximación, no muy precisa tal vez, pero una aproximación de lo que está pasando. Entonces, creo que el uso de modelos globales nos permite eso, no olvidarnos de que también hay una realidad en zonas rurales, no pasar desapercibidos los impactos y las cargas a la salud por contaminación no solo del aire, del agua, del suelo, por temperatura, por accesibilidad a servicios de salud, por accesibilidad a alimentos saludables, etcétera. Entonces, creo que eso, yo sugeriría acercarnos a la aproximación de modelos globales, explorar cómo podemos utilizar estos datos satelitales. Los satélites no solo observan las áreas urbanas, observan toda un área, un área amplia. Entonces, siempre hay formas de poder aproximar. Si bien alguien muy estricto metodológicamente nos podría decir que esa es una aproximación muy cruda, tal vez lo es, pero es mejor tener una aproximación cruda que nos permita incidir en política, hacer presión desde por ejemplo, la salud pública, que no tener nada. Es una primera aproximación que siempre es útil. Esa es mi recomendación. Listo, pues muchas gracias a ambas, también a la persona que nos envió esta pregunta sobre equidad en salud y que se vuelve también indispensable como una de las tareas para alcanzar dentro de la salud
en este escenario de la salud, de la investigación espacial. Y bueno, les agradecemos a ambas, a la doctora Carla Cervantes Martínez, a la maestra Carla Mariana Valdés Trejo por su participación y esta nueva perspectiva que nos han dado sobre un tema que se vuelve tan interesante y que de nuevo va a aportar mucho para la investigación en salud en nuestro país. Y para nuestros asistentes, les recordamos que el martes 29 de septiembre se llevará a cabo el siguiente seminario académico de nuestra serie de seminarios correspondientes al 20 aniversario del estudio de la salud de las maestras y próximamente les haremos llegar la invitación a este evento. Gracias a todos por asistir y hasta luego. Gracias, hasta luego.